¿Cómo puede un avión desaparecer sin dejar rastro durante más de 3 décadas? El vuelo TR-219 se desvaneció en el Ártico, pero nuevos hallazgos sugieren que la historia no terminó ahí. Desde señales de vida años después hasta restos congelados recientemente descubiertos, este caso da un giro inquietante. Número 13. El vuelo desaparecido. Era la Nochebuena de 1991. Una noche llena de calidez, risas y la magia de las fiestas. En todo el mundo, las familias se reunieron junto a sus chimeneas. Los niños luchaban por conciliar el sueño, con la esperanza de ver a Papá Noel, y el aire estaba impregnado del delicioso aroma de los festines. Pero muy por encima del gélido Ártico, lejos de las luces centelleantes y la alegría navideña, el vuelo TR-219 surcaba el oscuro cielo invernal. A bordo, 150 pasajeros y tripulantes se preparaban para lo que se suponía sería un viaje sin incidentes. Los padres susurraban a sus inquietos hijos, prometiéndoles sorpresas navideñas. Las parejas se tomaban de la mano, deseosas de reencuentros tan esperados. Los auxiliares de vuelo se movían con gracia por los pasillos, ofreciendo humeantes tazas de chocolate caliente, mientras la suave música navideña sonaba de fondo a través de las ventanas. El mundo abajo era un vasto y gélido desierto, bañado por un pálido resplandor plateado bajo la luna llena. En la cabina, el capitán Daniel Henderson y su experimentada tripulación se sentían a gusto. Esta ruta les resultaba natural, un tramo familiar que habían recorrido innumerables veces. Su avión, un robusto Lockheed L-1011 TriStar, estaba construido para vuelos de larga distancia y tenía fama de ser fiable. Todo en el viaje era rutinario. Entonces, sin previo aviso, la noche ártica se tornó despiadada. Una monstruosa tormenta invernal surgió de la nada, azotando la llanura con una fuerza aterradora. Vientos rugían a más de 120, de esos capaces de arrancar árboles y hacer que los icebergs chocaran entre sí. La temperatura exterior descendió a unos mortales -40 grados Fahrenheit, lo suficientemente fría como para congelar la piel expuesta en segundos. La nieve se espesó formando una nevada arremolinada, borrando el horizonte. El avión se estremeció violentamente. En lo alto, los compartimentos se abrieron de golpe, derramando el equipaje en los pasillos. Los pasajeros jadearon al ver que el avión se sacudía como un juguete atrapado en un huracán. Entonces, llegó el momento más escalofriante. Una explosión ensordecedora resonó por la cabina. Uno de los motores había fallado. El avión se desvió hacia un lado, inclinándose en un ángulo peligroso. Las luces de emergencia parpadearon. Máscaras de oxígeno colgaban del techo. El pánico se extendió como un reguero de pólvora desde la cabina. La voz del capitán Henderson crepitó por la radio, urgente y tensa. Número 12. Urgencia. Turbulencia severa. Fallo de motor. Se necesita asistencia inmediata. Luego, silencio. El vuelo TR-219 había desaparecido. No había señal de socorro. No había transmisión de aterrizaje de emergencia. Un segundo estaba allí, surcando la noche ártica. Al siguiente, había desaparecido. El mundo de la aviación se sumió en el caos. En cuestión de horas, se inició una operación de búsqueda masiva. 8 aeronaves desafiaron la brutal tormenta, rastreando el cielo en busca de cualquier rastro del vuelo desaparecido. 4 enormes rompehielos surcaron el mar helado, buscando desesperadamente los restos antes de que desaparecieran bajo el hielo. Incluso se reposicionaron satélites militares para escanear la región, pero la tormenta había borrado toda pista. Los días se convirtieron en semanas. Más de 600 incansables horas de búsqueda no dieron ningún resultado. Ni escombros, ni mancha de petróleo, ni transmisión de caja negra. Era como si el mismísimo Ártico se hubiera tragado al vuelo TR-219. En enero, las autoridades no tuvieron más remedio que suspender la búsqueda. Familias desconsoladas se quedaron con solo preguntas sin respuesta. Sus seres queridos se perdieron en un misterio que se negaba a resolverse. Durante más de 3 décadas, la desaparición del vuelo TR-219 siguió siendo uno de los mayores misterios de la aviación. Algunos expertos teorizaron que el avión se había desintegrado en el aire, con sus restos esparcidos por el implacable océano Ártico. Otros susurraban sobre fuerzas inquietantes e inexplicables, extrañas perturbaciones electromagnéticas, extraños vórtices árticos, incluso la suposición de algo más allá de la comprensión humana.
Entonces, en 2024, todo cambió. Un descubrimiento impactante, algo que nadie previó, echó por tierra décadas de especulación y finalmente reveló el destino del vuelo TR-219. Impactante descubrimiento bajo el hielo ártico. Era una gélida noche de enero de 2024, y el doctor Michael Blackwood estaba sentado encorvado sobre su desordenado escritorio en una remota estación de investigación ártica, completamente absorto en las imágenes satelitales de alta resolución que brillaban en su monitor. Afuera, el viento rugía como una bestia hambrienta, sacudiendo las paredes reforzadas del laboratorio como si intentara abrirse paso hacia el interior. El termómetro marcaba una brutal temperatura de -28 grados. Pero después de 3 décadas en algunos de los entornos más implacables del mundo, Blackwood se había acostumbrado al frío. Al menos eso era lo que se decía a sí mismo. Sin embargo, esa noche, el frío no era lo que le provocaba escalofríos. Uno de sus satélites había detectado algo imposible, algo enterrado en las profundidades del hielo. Al principio pensó que se trataba de otra anomalía geológica, pero las lecturas revelaron otra historia. Número 11. La estructura era metálica. Eso por sí solo carecía de sentido. El Ártico nunca había albergado una civilización avanzada, al menos según la historia. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por el repentino estallido de pasos que golpeaban el suelo helado. La puerta se abrió de golpe y Amanda Noah, una joven pero perspicaz especialista en radar, entró corriendo, respirando entrecortadamente y con ráfagas gélidas. En sus manos había una gruesa pila de hojas impresas. Sus dedos apretaban los bordes con tanta fuerza que tenía los nudillos pálidos. «Dr. Blackwood, tiene que ver esto», dijo con voz cargada de urgencia. Colocó los escáneres termográficos sobre su escritorio, extendiéndolos como piezas de un rompecabezas sin resolver. Le temblaban ligeramente las manos al señalar un conjunto de señales de calor que brillaban contra el azul profundo del paisaje helado. «Mira estos patrones», insistió, con la mirada fija en él. «No son fluctuaciones de calor aleatorias. Forman una red geométrica precisa. Lo que sea que esté ahí abajo genera calor y está estructurado, deliberado». El pulso de Blackwood se aceleró mientras trazaba las líneas con las yemas de los dedos. La simetría, la organización. Esto no era natural. La naturaleza no funcionaba con ángulos y cuadrículas perfectos, no bajo miles de años de hielo glacial. Su mente daba vueltas a las implicaciones. Si esto era artificial, tenía que ser antiguo, posiblemente más antiguo que cualquier cosa que la humanidad hubiera descubierto jamás. Blackwood estudió los datos con intensa concentración. Las dimensiones de la estructura coincidían casi a la perfección con las del desaparecido vuelo TR-219. Pero había algo más, algo inquietante. El hielo que rodeaba el lugar no solo estaba formado por capas en formaciones típicas, presentaba patrones extraños y repetitivos, casi como si una fuerza desconocida hubiera estado tallando los mismos caminos a través del paisaje helado durante años. Los profundos surcos y las formaciones arremolinadas sugerían un movimiento antinatural bajo la superficie, algo que desafiaba cualquier explicación fácil. Consciente de la urgencia del descubrimiento, una de las expediciones de investigación ártica más ambiciosas de la historia reciente recibió luz verde en cuestión de días. El equipo reunido no era solo un grupo de científicos, era un grupo de trabajo de élite de especialistas, cada uno un maestro en su campo. Jack Morrison, un ingeniero veterano con 20 años de experiencia trabajando en condiciones polares extremas, fue el encargado de dirigir las operaciones técnicas. Junto a él estaba Catherine Walsh, una experta en supervivencia que había pasado años entrenándose en algunos de los entornos más hostiles de la Tierra, desde la tundra antártica hasta las zonas de muerte del Himalaya. Los apoyaba un equipo de 30 especialistas altamente capacitados, entre ellos glaciólogos, climatólogos y geofísicos, todos compitiendo contrarreloj para desvelar los secretos ocultos bajo el hielo. Número 10. El tiempo era el mayor enemigo. La primavera se acercaba rápidamente, y con ella, el aumento de las temperaturas amenazaba con borrar el sitio para siempre. Si la nieve se derretía demasiado rápido, evidencia crucial podría perderse bajo las capas de hielo móviles o quedar inundada por la escorrentía glacial.
La misión requería el transporte de la asombrosa cantidad de 80 toneladas de equipo a través de la naturaleza ártica, una operación que llevó la logística al límite. 4 enormes helicópteros de carga pesada, cada uno con capacidad para transportar más de 15.000 libras esterlinas, trabajaron sin descanso, desafiando vientos abrasadores y una visibilidad casi nula, para transportar unidades de soporte vital, generadores de grado industrial, sistemas avanzados de georradar y equipos de perforación de última generación. Los suministros incluían módulos habitables aislados, diseñados para soportar temperaturas de menos 50 grados Fahrenheit, estaciones médicas de emergencia y un centro de mando especializado equipado con enlaces satelitales en tiempo real para la transmisión continua de datos. A pesar de las duras condiciones, el equipo logró lo imposible. En tan solo 18 horas, transformaron una desolada extensión de hielo en un puesto científico completamente funcional. Los linces gigantes en territorio prohibido. En la implacable naturaleza ártica, donde la supervivencia es una prueba brutal, incluso para depredadores superiores como osos polares, lobos y glotones, la bióloga Catherine Walsh creía haberlo visto todo. Después de más de 20 años estudiando el crudo e indómito mundo del comportamiento de los depredadores, pocas cosas la impactaban realmente. Pero un descubrimiento cerca de su remota estación de investigación destrozó por completo todo lo que creía saber sobre la fauna ártica. Comenzó con unas huellas impresas en la nieve fresca. Al principio, parecían las de un oso polar, pero algo fallaba. Las huellas eran demasiado redondas, demasiado simétricas, y lo que era aún más extraño, carecían de las profundas marcas de garras que solían tallarse en el hielo bajo el paso pesado de un oso. Walsh se agachó para observar más de cerca. Su aliento formaba nubes en el aire gélido. Entonces se dio cuenta de que eran huellas de lince. Imposible. Los linces no pertenecen a este lugar. Son criaturas de bosques densos, donde los árboles imponentes y la espesa maleza les proporcionan refugio para sus sigilosos movimientos. Sus anchas patas acolchadas les permiten acechar a sus presas en la nieve profunda. Pero no en esta extensión árida y ventosa de hielo y tundra. El Ártico era demasiado extremo, demasiado expuesto, y sin embargo, las huellas eran innegables. Durante 3 días, el príncipe rodeó la excavación, zigzagueando dentro y fuera del campamento de investigación. Nadie vio a la criatura responsable, y el inquietante silencio del Ártico solo hacía el misterio más inquietante. Entonces, a la 4ª mañana, finalmente aparecieron. De pie en una cresta lejana, con su pelaje blanco plateado brillando en la tenue luz, había 3 enormes linces. Número 9. Una madre y sus 2 cachorros. Pero estos no eran linces comunes. Eran enormes, mucho más grandes que cualquier otro que Walsh hubiera visto jamás. Sus gruesos pelajes se mimetizaban a la perfección con la nieve. Sus poderosas extremidades, hechas para sobrevivir en este páramo helado. Y lo más desconcertante, sus agudos e inteligentes ojos estaban fijos en el campamento. No se escondían, no tenían miedo. Walsh apenas respiraba mientras susurraba para sí misma. Increíble. Son enormes, y saben que estamos aquí. Durante un largo instante, el depredador y el científico se miraron fijamente a través de la inmensidad ártica. Un encuentro imposible que desafiaba todo lo que ella alguna vez había creído. Los linces se movían con una precisión inquietante, sus agudos ojos barriendo los escombros como centinelas salvajes, guardando un secreto perdido en el tiempo. Esa noche, el Ártico reveló su verdadera naturaleza despiadada. El viento aullaba como un coro de almas perdidas que desgarraban el campamento con garras heladas, y la temperatura se desplomó hasta los huesos, destrozándola. Menos 45 grados Celsius. El equipo había resistido tormentas brutales antes, pero esta se sentía diferente. No era una simple tormenta. Amanda regresaba de la estación generadora, sus botas crujiendo contra el suelo helado. Se ajustó la bufanda para protegerse del viento aullante, cuando de repente, un crujido agudo y antinatural partió el aire. Un instante después, el suelo bajo la estación crujió y luego cedió. Décadas de permafrost cambiante habían debilitado el hielo, y ahora estaba colapsando el generador de emergencia. Cientos de kilos de acero y maquinaria se tambalearon hacia adelante, tambaleándose por una fracción de segundo antes de caer en picado hacia Amanda.
No había tiempo para correr, ni para pensar. Entonces, de la tormenta, surgió una mancha plateada. La madre lince, moviéndose más rápido de lo que nada tenía derecho a hacerlo con un frío tan brutal, se abalanzó sobre Amanda, impactándola con una fuerza asombrosa. El impacto la hizo caer hacia atrás justo cuando el generador se derrumbaba, rompiendo el hielo donde había estado un segundo antes. Un estruendo ensordecedor resonó por el páramo helado, seguido de un silencio inquietante. Amanda cayó al suelo con fuerza, jadeando al quedarse sin aliento. La nieve se le pegaba a las pestañas, y por un instante, solo pudo oír los latidos de su propio corazón. Luego, calor. Un peso pesado y vivo la presionó. El lince. No huyó. No gruñó ni mostró los dientes. En cambio, se acurrucó ligeramente a su alrededor, protegiéndola del viento implacable con su grueso pelaje invernal. Su respiración era profunda y constante, no presa del pánico, ni desbocada. Amanda giró la cabeza, fijando la mirada en el animal, y en esas profundidades doradas, vio algo inexplicable. No era solo instinto, era conciencia, un reconocimiento consciente. Entonces, tan silenciosamente como había aparecido, el lince retrocedió, y en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. El resto del equipo llegó segundos después, pálidos, con la respiración formando densas nubes en el aire gélido. Amanda se incorporó. Su voz era apenas un susurro. Número 8. Me salvó. Nadie habló, porque en el fondo, todos sabían que esto no era normal. Los linces eran escurridizos y evitaban a los humanos siempre que podían. Y sin embargo, este había intervenido, como si hubiera estado observando, como si hubiera estado esperando. Al principio, el equipo había descartado a los linces como una parte más de la naturaleza salvaje del Ártico, pero después de esa noche, no había forma de negarlo. Había algo más en juego: el misterio helado. 2 equipos dedicados trabajaron en turnos agotadores, exigiendo al máximo sus cuerpos mientras desafiaban el frío brutal. Armados con taladros térmicos de alta tecnología y sondas calefactadas, se abrían paso lentamente a través de las densas capas de hielo congelado. Pero el progreso era dolorosamente lento. Los sensores apenas registraban un aumento de temperatura, y el tiempo se les escapaba entre los dedos. La primavera se acercaba sigilosamente, trayendo consigo temperaturas tan altas que podrían convertir toda la excavación en un peligroso pozo de aguanieve. Si no eran lo suficientemente rápidos, todo su esfuerzo podría derretirse, dejando solo un lago helado que se tragara su progreso. Finalmente, a una profundidad de 20 metros, se produjo el primer avance. Un trozo irregular de hielo cedió, dejando al descubierto algo metálico debajo. El equipo contuvo la respiración mientras retiraba la escarcha, revelando la larga cola enterrada de un avión. Su carcasa metálica, opacada por décadas en el abismo helado, estaba maltratada, pero era inquietantemente reconocible. Y allí, apenas visible entre la escarcha y la corrosión, estaba el emblema descolorido de una aerolínea. La vista les provocó escalofríos. No era solo un rumor ni una vieja teoría de la conspiración. Este avión era real. Lo habían encontrado. Pero algo no cuadraba. Amanda, una de las investigadoras principales, fue la primera en darse cuenta. El hielo que rodeaba los restos no era liso e intacto como el resto del glaciar. Presentaba patrones extraños. Senderos tenues y sinuosos que se retorcían y curvaban de forma antinatural alrededor del casco. Al principio, pensaron que se trataba de un movimiento natural del hielo, pero entonces llegó la verdadera sorpresa. Número 7. Huellas. Cada mañana, aparecían huellas frescas en la nieve. No eran perturbaciones aleatorias causadas por el viento o el hielo que se asentaba. Eran demasiado precisas, demasiado deliberadas. Era como si algo o alguien se moviera por el lugar con un propósito, y la cosa se volvió aún más extraña. Mientras mapeaban el terreno, marcando las secciones inestables con banderas rojas, comenzaron a ver un patrón inquietante. Algunas de las marcas no estaban simplemente dispersas. Parecía que los guiaban a alguna parte, casi como si algo intentara guiarlos. Esa noche, el primer evento extraño surgió de la nada. Una poderosa ráfaga de viento rugió a través del páramo helado, arrancando los accesorios del generador principal. La enorme estructura crujió al inclinarse peligrosamente hacia un lado, justo hacia Amanda. La ventisca aullaba,
ahogando los gritos de la tripulación. Justo cuando parecía que Amanda estaba a punto de ser aplastada, un destello atravesó la nieve arremolinada. El enorme lince se abalanzó hacia adelante a una velocidad increíble, impactando contra el costado de Amanda y alejándola del peligro. Un estruendo ensordecedor siguió cuando el generador se estrelló contra el hielo, abriendo grietas que serpenteaban hacia afuera como relámpagos dentados. El aire estaba cargado con el penetrante olor a metal quemado y los inquietantes crujidos del hielo al moverse. Amanda se incorporó, sin aliento, con el corazón latiendo con fuerza. Se giró hacia el lince, que se encontraba a pocos metros de distancia. Sus ojos dorados se clavaron en los de ella. Más tarde, todavía conmocionada, susurró al equipo: «Esto es imposible. Me salvó a propósito». ¿Vieron sus ojos? Había algo inteligente en ellos. Mientras tanto, el equipo avanzaba con su excavación, a toda velocidad contra las brutales condiciones árticas. Número 6. Un brillo inquietante sobre las paredes heladas. Sus haces parpadeantes creaban sombras danzantes que parecían casi vivas. La temperatura había caído a casi menos 50 grados Fahrenheit, convirtiendo incluso las tareas más pequeñas en una pesadilla. Cada respiración formaba densas nubes de vapor, y el riesgo constante de congelación se cernía sobre el equipo. Un equipo especializado trabajaba las 24 horas, atravesando el hielo centenario. Pero el frío extremo lo impidió, y el agua recién derretida se volvió a congelar casi al instante, formando nuevas capas que tuvieron que ser removidas una y otra vez. El equipo desplegó 12 enormes bombas industriales a plena capacidad para evitar que la excavación se congelara por completo. Jack Morrison había visto muchas formaciones de hielo inusuales a lo largo de su carrera, pero nada como esto. Mientras estudiaba el laberinto de túneles helados bajo ellos, pasó su mano enguantada por las paredes lisas y antinaturales. «Esto no tiene sentido», murmuró en la siguiente reunión de equipo. «Estos canales, estos extraños espacios huecos, no son aleatorios. Algo o alguien ha estado cavando túneles aquí durante décadas, quizás siglos». Número 5. El accidente ártico. Una semana después de comenzar la búsqueda, el equipo finalmente llegó a la cabina de pasajeros, y lo que encontraron fue como adentrarse en un instante congelado. Las tazas de café seguían pegadas a las mesas, como esperando el regreso de sus dueños. A medio leer, revistas abiertas yacían sobre los asientos, sus páginas impasibles ante la más mínima brisa. Una muñeca, extrañamente intacta, yacía abandonada en el pasillo, con sus ojos vidriosos mirando al vacío. Pero el descubrimiento más escalofriante fue un pequeño diario encuadernado en cuero, guardado en el bolsillo de un asiento de primera clase. Pertenecía a la azafata Sarah Parker. Sus anotaciones revelaban la desgarradora batalla de los supervivientes contra el brutal frío ártico. El 25 de diciembre de 1991, de 150 pasajeros, solo 28 sobrevivieron al accidente. Se acurrucaron en la parte delantera del avión, compartiendo calor corporal y las provisiones que pudieron encontrar. El capitán Henderson tomó las riendas, organizando turnos para racionar la comida y el combustible. Pero por la noche, ruidos extraños resonaban desde el desierto nevado. Gruñidos sordos, ramas que se rompían, recordándoles que no estaban solos. El 27 de diciembre, la temperatura descendió a menos 12 grados Celsius, una temperatura estremecedora. Se perdieron 4 vidas más, arrebatadas por el frío implacable. Una adolescente llamada Jane preguntaba constantemente por su madre, pero nadie se atrevió a decirle la verdad. El 28 de diciembre, ocurrió algo realmente increíble. Se encontraron pelos árticos frescos en la entrada del avión, sus cuerpos completamente intactos, como si los hubieran colocado allí deliberadamente. Esa noche, notaron unos ojos brillantes que los observaban desde la oscuridad. No ojos depredadores, sino algo más. Grandes y esbeltas figuras se movían en la nieve, justo detrás de la luz del fuego. Número 4. Linces. No como cazadores, sino como guardianes silenciosos. El 30 de diciembre, el frío era implacable. Otras 11 personas perecieron mientras dormían, con sus cuerpos congelados antes del amanecer. Los supervivientes se aferraban a la vida, con las fuerzas desvaneciéndose, y aún así, los linces permanecieron. Se movían como fantasmas por la nieve. Su presencia vigilante era un consuelo inexplicable. Entonces, una de ellas,
Una madre acercó a sus gatitos, como ofreciéndoselos en confianza. Los supervivientes ya no temían a las criaturas. Sin ellos, quizá no habrían sobrevivido una noche más. El 2 de enero de 1992, solo quedaban 12. Los linces siguen aquí, van y vienen como espíritus, sus huellas se desvanecen con el viento. Para el 10 de enero, solo quedaban 5. Los linces seguían trayendo comida, y uno incluso se acurrucó junto a una mujer frágil, compartiendo su calor. Fue entonces cuando Sarah comprendió que no solo sobrevivían juntos. Estos animales los protegían. Para el 15 de enero, Sarah era la última en pie. Sin embargo, no estaba sola. Los linces permanecían a su lado, sus ojos vigilantes llenos de algo más profundo que el instinto. Ya no sentía el frío penetrante. En su presencia, comprendió una poderosa verdad. Nadie debería estar solo en este vasto y gélido silencio. Leer su diario inquietó al equipo de investigación. Jack Morrison lo descartó como las divagaciones de una mente al límite. Pero Catherine Walsh, experta en depredadores del Ártico, no estaba tan segura. No se sabía que los linces se comportaran de esta manera, al menos no en ningún caso documentado. Mientras tanto, la excavación se estaba volviendo peligrosamente inestable. El hielo se derretía a un ritmo alarmante, y las grietas se extendían como venas por el paisaje helado. Número 3. La voz de Amanda apenas se oía a través de la tormenta aullante. Entonces, a través de la ventisca, una sombra se movió silenciosa, segura y deliberada. Un lince emergió de la ventisca, seguido de su cría. Con una confianza inquebrantable, guiaron a los investigadores varados a través de lo que parecía aire vacío. Un camino invisible, uno que solo los linces conocían, se mantenía firme bajo sus pies. Los guardianes fantasmales del Ártico. Cuando el equipo se topó con esos viejos diarios, sus reacciones fueron muy diversas. Jack Morrison los descartó como meros delirios de un moribundo, pero Catherine Walsh no estaba tan segura. Después de todo, había pasado 2 décadas estudiando a los depredadores del Ártico y nunca había visto a un lince comportarse como este. Mientras tanto, el hielo se desvanecía a un ritmo inimaginable. Cada día, las grietas en el suelo helado se ensanchaban y el tiempo se les escapaba. Michael Blackwood animó al equipo a trabajar más rápido. Sabía que solo les quedaban unos días antes de que el lugar se volviera demasiado peligroso. Entonces, a finales de febrero, descubrieron algo asombroso en la bodega del avión. Escondido dentro de un contenedor con equipo científico, se encontraba un diario desgastado perteneciente al meteorólogo del vuelo TR-219. Número 2. Una cámara. Una imagen borrosa e inquietante de un enorme lince, con su pelaje brillando bajo la aurora boreal. Como si eso no fuera suficientemente inquietante, la contraportada del diario contenía un mensaje final, garabateado con letra temblorosa. Son los guardianes de este lugar. Saben más de lo que podemos comprender. A principios de marzo, el tiempo se agotaba. La llegada de la primavera significaba que el hielo se derretía rápidamente, convirtiendo la excavación en una frenética carrera contra la naturaleza. Cada día, el suelo se ablandaba, dificultando la excavación, y pronto todo el yacimiento quedaría sepultado bajo el aguanieve y el aguanieve. Pero algo aún más extraño estaba sucediendo. Los linces, normalmente esquivos y tímidos, aparecían con más frecuencia, comportándose de maneras que nadie podía explicar. Este lince no es solo inteligente, admitió Catherine en una entrevista. Recuerda, a medida que se acercaba el último día, el equipo se preparaba para evacuar. El hielo desaparecía a un ritmo alarmante, volviendo el suelo peligrosamente inestable. Fue entonces cuando Amanda lo vio. Una madre se une. Sus penetrantes ojos se clavaron en el equipo mientras caminaba ansiosamente. Entonces, como si los guiara, les llamó la atención un cachorro solitario que estaba cerca de lo que parecía tierra firme. Curiosos, el equipo lo siguió con cuidado, siguiendo las huellas del animal. Número 1. Los raros avistamientos continúan. Figuras fantasmales moviéndose silenciosamente por el hielo, con sus pelajes plateados mimetizándose a la perfección con el paisaje helado. Siguen aquí, observando, como si custodiaran la tierra donde la naturaleza una vez reveló uno de sus mayores secretos. La investigación de Catherine Walsh sobre los linces TR-219 ha desafiado todo lo que creían saber sobre la inteligencia animal.
Lo que descubrimos, dijo, va más allá de la simple supervivencia. Estas criaturas mostraron algo más profundo: empatía, un rasgo que alguna vez creímos exclusivo de los humanos. Incluso en el corazón más frío, en el lugar más duro de la Tierra, se había formado un vínculo construido no por el instinto, sino por algo más allá de la compasión. Y en ciertas noches, cuando la aurora boreal se extiende por el cielo ártico, sus sombras aún aparecen. Nos vemos en el próximo video.